Hola. Hola. Buenas tardes. Felicitaciones a la mesa, que me pareció sumamente interesante. Mi nombre es María Cristina Lapides. Yo soy pediatra jubilada. Disculpen lo cascada de mi voz, pero es un problema de cuerdas vocales, no puedo cambiar. Yo quería referirme a lo que se dijo hoy de que los uruguayos nos conocemos poco. Y creo que sí que nos conocemos poco. Porque yo les voy a contar que integró un comité de ética asistencial desde la aparición del decreto ley, que esa comisión actúa en Comepa, Corporación Médica de Paysandú, desde sus inicios, que fuimos autoconvocados. Nos autoconvocamos a aquellos que teníamos interés en la materia. Es decir, la dirección técnica dijo, acá hay un decreto ley, tenemos que cumplirlo. Llamó a una colega y la colega hizo un llamado abierto a aquel que tuviera ganas, tuviera empuje, tuviera interés. Y así nos constituimos en un equipo multidisciplinario, en el cual contamos con ginecobstetra, médica, de médica general, licenciada en enfermería, una licenciada en enfermería que integra el Comité de Seguridad del Paciente, que ahora tuvo que abandonar por razones de trabajo, psicóloga, abogada, 2 usuarios y bueno, algún colega más, un otorrino y la que les habla, pediatra. Trabajamos codo a codo desde nuestra integración con la Comisión de Seguridad del Paciente. Trabajamos codo a codo desde nuestra formación con la Comisión de Educación Médica Continua de la institución, que está avalada por la universidad, de forma que podíamos intercambiar esos ámbitos que nos parecían tan interesantes. Todos los años recibimos el pedido del Ministerio de Salud Pública y se cumple con el informe anual de nuestra actividad. Sin embargo, digo, uno parece que viviera en otro planeta. Quiero decir de todas maneras que tuvimos un apoyo muy importante, muy interesante de la Federación Médica del Interior, a la cual agradezco enormemente el habernos brindado cursos magníficos, muy sólidos y muy contundentes para hacernos gustar la bioética, para hacernos entrar en ese campo totalmente desconocido y de desafío. Disculpanos, pero si podés concretar la pregunta, por favor, porque hay varias manos levantadas, si no nos va a dar el tiempo. Es un comentario y un cuento. Gracias. ¿Sí? Pero ya se lo concreto. Lo que quiero decir es, existimos, entonces, una propuesta es, ¿por qué no encontrarnos en un encuentro anual? Todos los años, los comités de ética asistencial que funcionamos y que estamos integrados en el país, y en el cual, frente a frente, y no a través de papeles que llegan algunas veces muy fríamente al Ministerio de Salud Pública, pudiéramos establecer un espacio de diálogo en el cual no solamente contarnos en las actividades, sino expresar nuestras dificultades, que son muchas, y mostrarle al Ministerio de Salud Pública cómo actuamos y pedirles el apoyo. Gracias. Gracias. Creo que acá adelante están Teresita primero y Delia después. Acá viene. Juan José, como buen caballero, quedas tercero. Tengo 2 preguntas, uno para la doctora Veiga y otro para el doctor Lombardi. Me pregunta si hay algún comentario para que me lo explique. ¿Puedo hacer las dos? Sí, por favor. Sí. Bueno. Para la doctora Veiga fue muy clara la exposición y yo sé que
tocó al pasar las bases de datos, pero es un problema que tenemos en los comités cuando llegan protocolos de investigación cuyos datos van a ir a lo que de mucho tiempo están guardados y lo quieren recabar. Nosotros hemos leído perfectamente todo, sabemos que tiene que tener consentimiento o por lo menos anonimizarlo. Pero hay protocolos que es importante ver, relacionarlos después con el paciente y la enfermedad, ¿entendés? O sea, necesitamos datos clínicos. Y es decir, lo hemos leído, releído todas estas normativas y a su vez tiene pertinencia la investigación, es decir, es atingente a la población nuestra y es conveniente. Yo sé que debería ir a no sé si hay una ley o algo así que registre justamente los biobancos, esa es la pregunta. Sí, el caso del consentimiento es preceptivo, siempre se va a necesitar el consentimiento. Sí. Yo hice referencia al concepto de dato personal, porque la ley no solo refiere al dato personal que identifica a la persona, sino que eventualmente la puede hacer identificable. En temas de salud, si tenemos una enfermedad extraña en un pueblo chico, sí, va a ser muy fácil individualizar, claro, a la persona. Por lo, claro, tanto, ahí vamos a requerir sí o sí el consentimiento. Y yo hacía referencia a las excepciones del consentimiento, sí, que la Ley de Protección de Datos establece en el artículo 9 y en el artículo 17. El 9 es para el tratamiento y el 17 es para la comunicación de datos, pero como los datos de salud son especialmente protegidos, tienen un régimen especial. Entonces, lo que yo hacía referencia a este decreto, ¿está vigente o no está vigente? Porque en el punto 12 del anexo del decreto de investigación dice que en los casos en que sea imposible o no conveniente por la propia naturaleza de la investigación registrar el consentimiento libre e informado, y más adelante dice que en casos de investigación epidemiológica requerirán el consentimiento informado los estudios en los cuales se establece un contacto personal entre los investigadores y los sujetos participantes, pero aclara, si fuera impracticable la obtención del consentimiento informado de forma individual para estudios epidemiológicos, deberá obtenerse la respectiva autorización de la jerarquía técnica de la institución. Yo entiendo que este punto específicamente está derogado, y está derogado por la ley 18.331 y también está derogado por la 18.335. Estoy tapada de papeles, como verán, pero son las leyes para poder hacer una lectura fidedigna. La ley 18.335 dice en el artículo 12 que todo procedimiento de investigación médica deberá ser expresamente autorizado por el paciente sujeto de investigación, en forma libre, luego de recibir toda la información en forma clara sobre los objetivos y la metodología de la misma. Es más, ambas leyes establecen la posibilidad de revocar los consentimientos. O sea que en una primera instancia una persona puede otorgar el consentimiento y arrepentirse en el proceso y revocarlo. Y eso está previsto en ambas leyes. Bueno, muchas gracias. Y como les decía, el decreto es anterior en el tiempo, que ahora estaba mirando en una presentación, que hoy es el cumpleaños de la Ley de Protección de Datos, en realidad es 11 de agosto. Le hago, no sé si con Veiga, su pregunta. No sé si hace las dos preguntas y después se pasa a Delia. Digo, o las quieren hacer por temas, no sé si prefieren. Dale. Sí. Bueno, primero que lo mismo, la doctora muy clara, muy precisa, me gustó mucho tu presentación, porque tocó todos los temas y que todavía, a pesar de que se tratan y demás, como tú decías, no tenemos tiempo, no hay formación y demás. O sea que mostraste los desafíos futuros que existen y lo complejo que es esta experiencia. Algunas cosas, te va a llamar la atención. A mí, siempre cuando decimos acompañar a la buena muerte, a mí me gusta ser más positiva. Acompañar que tengan una buena vida hasta el final. Primera cosa, yo sé que es un proceso la muerte, pero a veces hay pacientes que todavía un poquitito ven una cara, se alegran, están viviendo. Entonces me parecía a mí
que era más lindo, y vivir, como bien se planteó, como él lo quería, es decir, su autonomía. Y ahí viene el otro punto, porque muchas veces, muchas veces, la mayoría, no han hecho las voluntades anticipadas. Y lo acompañan en un momento que el médico posiblemente no tenga la capacidad, es decir, el paciente no tenga capacidad para expresarle. De ahí viene la importancia del conocimiento del médico en tiempos anteriores, cuando están, diríamos, bastante mejor, no en la etapa de terminalidad, para que pueda expresar. Y la otra cosa también, la buena vinculación con la familia, en lo cual es importante recabar cómo quería la familia, porque me llamaba un poco la atención cuando se decía sobre, indicada la mejoría en la toma de decisiones, comparte la responsabilidad del equipo tratante con el consentimiento y el rol de la familia. Y ahí es lo que me preocupa, porque el rol de la familia, es decir, el médico, yo sé que compartimos porque las decisiones son las mejores cuando hay una combinación, ¿verdad? Pero buscar los valores que tenía el paciente. Y nuestra sociedad no está acostumbrada a hablar de la muerte. Yo estaba con Hans Martin Sass, un filósofo, que nos decía que hasta las hijas que eran jóvenes de 20 años, le planteaba que quisieran, porque a veces no están libres de un accidente, y que en los consultorios allá recomendaban acostumbrarlos a pacientes y les hablaba tiempo antes, ¿tá? Sin hacer en ese momento, era en el año 90 cuando hablaba. Y es cierto, porque eso es importante plantearlo. Más porque tendría algunas cosas, pero no quiero tomarse el tiempo, porque fue muy buena exposición. Sí, gracias por las preguntas, Teresita. Sin duda que sí, está bien, digo, buscar el término muerte es muy fuerte y de repente vida en lugar de muerte. Eso hace también a cómo se vincula uno y cómo se vincula desde el punto de vista de las palabras, de las cosas que dice, y está bien del cuidado. Por razones de tiempo hay un aspecto que prácticamente ni lo mencioné, pero que es muy, puede ser muy conflictivo incluso, que es el del subrogante. Y eso vale para, bueno, lo que hemos trabajado, sobre todo en medicina intensiva, donde muchas veces el paciente no está en condiciones de opinar. Alguien tiene que tomar su papel. Eso está establecido en la ley, está escrito. A veces la realidad es complicada. Y más de una vez tuve que decirle a un familiares que me estaban pidiendo un homicidio, que yo no lo iba a hacer, o la inversa, o la señora de, y después al día siguiente, mucho gusto, la señora de, y son otras señoras. Es decir, a veces uno se encuentra, Nicolás seguramente lo vive bien. Entonces, también ahí vale lo que tú decís de la importancia del conocimiento del equipo. Y digo el equipo porque enfermería tiene formación, elementos, vínculos y herramientas que no tenemos los médicos y que de manera complementaria sí pueden. Por eso insistía en el diálogo interno del equipo, que fundamentalmente médico de enfermería, no exclusivo, pero fundamentalmente, para el conocimiento justamente y la valoración realmente, más allá de lo que diga la ley, porque no siempre lo legal es ético, ni siempre, con el perdón de la doctora, pero cuando hablamos de ética hablamos de las responsabilidades éticas. A veces hay conflicto con la ley, sin duda que sí, pero sí, es muy importante eso, es todo un capítulo de qué manera el equipo de salud, cuando la persona no puede decir lo que quiere, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo hace? Y cómo valoramos que realmente esa persona es un representante, independientemente del vínculo familiar, que a veces puede no existirlo, y ser un buen representante de los deseos y de los valores del paciente. Hola, sí, Delia Sánchez. Yo también tengo dos comentarios, uno para Raúl y uno para María Inés. Para ti, que las dos presentaciones me gustaron mucho. No, porque a las otras, claro, pero a los dos que me voy a referir. Tú, Raúl,
ponías una frase que las personas tienen el derecho a decidir el momento y la forma de morir. Pero es un derecho que uno no puede efectivizar, ¿no? Porque si yo quiero morir dentro de 50 años paseando por Venecia, está muy lindo, pero no voy a tirar 50 años. Claro. Entonces, ¿podemos hablar del derecho a algo que no podemos efectivizar? En un contexto de enfermedad. Yo estoy en una etapa terminal, irreversible de una enfermedad, con síntomas, y tengo el derecho de decirle a mi médico, bueno, quiero la sedación, o puedo decirle, todavía no. Y en nuestra práctica tenemos anécdotas de ese tipo, muchas. Capaz que no está bien expresado, pero la idea que quería transmitir es que aún, y no estoy hablando de suicidio asistido, ¿verdad? Que es otra cosa, sino que en el proceso de morir, si el paciente está en condiciones, él puede decir, este es el momento de pasar a otra etapa que es la de quitarme aún, y acentuando el segundo efecto, ¿verdad? Pero apuntando al síntoma que ya no tolero más, aunque eso implique unas horas o algún día menos de vida. Sí, yo tenía claro que querías hablar de eso, pero la frase no era lo que decía. Ahora, Morir en Venecia, hay una novela, hay una película, y debe ser muy lindo. Por lo menos vivir en Venecia. María Inés, pero está complicado. Yo verdaderamente creo que los comités de ética clínica y los comités de calidad son dos cosas diferentes. Y tenemos una ley que manda algo diferente, pero son diferentes por sus objetivos, son diferentes porque el comité de calidad le puede indicar a la institución, ¿no? Digo, por ejemplo, tú mencionaste el comité de inspecciones, le indica, cerrá el blog tantos días y hacer tal cosa, o mejorar tal procedimiento de cambio. El comité de ética clínica no, le da al clínico que tiene un dilema, ¿no? Verdadero, opciones sopesadas de caminos a seguir y no es indicativo. Y realmente necesitan saberes específicos en unos y en otros, ¿no? Por lo tanto, una cosa es que la calidad sea una premisa básica para trabajar en forma éticamente aceptable, y otra es que las podamos manejar todo en conjunto. Muchas gracias. Para Juan José. Yo quiero decir algo, no quise decir que fueran lo mismo, digo, yo lo que digo es cómo contribuyen a la calidad. Eso es lo que quise decir, y es decir, como que la institución reconozca la importancia que tiene para la mejora de la calidad, que creo, y eso lo creo yo, forma parte de ese no reconocimiento por el cual en gran parte no están funcionando, o no hay un desconocimiento, no sabemos lo que realmente hay a nivel nacional. Y yo creo que, y hablo por lo que he vivido y por lo que he trabajado, la importancia que tiene que tenga un reconocimiento desde los niveles de arriba, estratégicos, para que eso realmente se efectivice. Sino, en ese sentido es que yo digo que debiera estar, porque por eso digo junto en un comité de calidad, pero no quiere decir que para que trabajen juntos, sino para que tengan el mismo reconocimiento que tienen las otras comisiones, porque yo digo, yo no podría pensar en seguridad si no pienso en los derechos de los pacientes. Entonces, en ese sentido, y para que eso agarre fuerza, estar en un comité de calidad, una estructura, que no quiere decir que el tratamiento de los problemas, evidentemente, ya lo tengo bien claro que son diferentes, pero digo, estamos en una situación, no sé, a 10 años del Sistema Nacional Integrado de Salud, que se hizo algunas evaluaciones, y nosotros decimos, ¿qué pasa con estas comisiones? Y sin embargo, la de seguridad son más acá,
y quizás tenemos muchos más reportes. Entonces, en ese sentido es que yo planteaba en una estructura que tiene otro reconocimiento, estas otras cuestiones, para darle el impulso que realmente necesita y para entender que la calidad pasa por todos esos aspectos del cuidado y que no que la seguridad es que no se caiga de la cama, porque es un derecho que tenga barandas, por ejemplo, para que no se caiga. Entonces, como que no está una cosa por acá y otra por allá, para mí está integrado en algo, con saberes diferentes. Más o menos voy diciendo la lista como vamos. Juan José, después Milka, después Yuba, después tú, después yo. Bueno, tú, Ricardo. Bueno, primero quería hacer una exhortación en base a la locución que hizo, muy buena, por parte de Marinés. Y después quería hacer una información respecto a lo que, para lo que habló Raúl Lombardi. Por lo de Marinés, nuestra comisión de bioética se llama Comisión de Bioética y Calidad Integral de la Atención de la Salud. Creo que el nombre ya está diciendo mucho de lo que significa una cosa y otra, y del relacionamiento que tiene. A 10 años de la reforma, en este momento se plantea que un objetivo para este año es aumentar al máximo posible la calidad de la asistencia. La calidad tiene muchísimos ángulos de vista. Calidad de asistencia interviene una enorme cantidad de elementos. Don Abedián Mediante, que ha sido un poco el rey de la calidad de la asistencia, de la atención, ha sido el que ha dado información respecto a la enorme cantidad de factores que influyen en eso. Acá en Uruguay, nuestro profesor Gómez Aedo fue un poco el iniciador, fue el partícipe inicial, el que hizo la primera salida, digamos, en imponer la bioética dentro del Sistema Nacional Integrado. Eso está escrito en la ley de formación del Sistema Nacional Integrado, ya la concepción de la bioética, y después en el decreto de formación de nuestra comisión. A partir de ahí se intentó desde siempre ya llevar adelante la máxima calidad posible de la atención. Este año, como decíamos, es un objetivo importante. Ahora, ¿en qué influye las comisiones de bioética institucionales? Bueno, muy apretadamente dijo mucha cosa Inés, pero yo quería resaltar alguna cosa. Imaginemos que todas las instituciones de asistencia del Uruguay tuvieran comisiones de bioética instaladas y funcionando plenamente, en sus tres posibilidades de trabajo, sea en forma normativa, sea forma de consultoría de casos aislados que puedan presentarse, y fundamentalmente, y nosotros lo vemos así, como tarea docente dentro de la institución para todos los funcionarios de todos los temas de bioética que influyen, especialmente la relación de equipo de salud, no médico, de equipo de salud y usuarios, que es un punto fundamental. Eso que nosotros reclamamos el día que nos toque estar del otro lado del mostrador, hoy, por ahora, estamos de este lado del mostrador, por eso estamos acá, ¿verdad? Eso que nosotros reclamamos si estuviéramos del otro lado, de la asistencia correcta, amable, respetuosa, realmente que sea un ser humano tratado como tal, bueno, eso es lo que hoy tenemos que darle a los demás. Entonces, eso se inclina mucho a llevarlo adelante en la medida que la función docente de las instituciones dentro de cada institución esté llevado al máximo. Eso estamos convencidos completamente. Cuando faltan las instituciones es porque la constitución o no está constituida o está constituida en un papel solamente, cosa que es absolutamente indecente incluso, porque hay leyes que lo mandatan, que esté constituida, y deberes morales, éticos que tenemos nosotros de llevarlo adelante. O sea, la conformación de comisiones bioéticas funcionantes y en plena actividad docente dentro de la institución es un factor, uno de los tantos factores de aumento de la calidad de la atención. Por eso quería la exhortación mía, era a todos los que están acá en este momento, en lo que sea posible, que se arrimen o que traten de impulsar o ayudar o colaborar con las comisiones bioéticas de sus instituciones. Creo que eso sería un elemento muy importante. Eso es lo primero.
Y de Raúl Lombardi, lo que quería hacer como información es que fue como él acostumbra hacerlo, muy completo, pero me da la impresión de que faltó una cosita que es información. Existe en Uruguay, desde hace unos años, una ley que se llama Ley de Voluntades Anticipadas. La Ley de Voluntades Anticipadas tiene mucho que ver con lo que dijo el doctor Lombardi. La Ley de Voluntad Anticipada permite que las personas que quieran y tengan la necesidad de expresarse en su expresión de autonomía y de su voluntad, de lo que quiere que hagan o no le hagan estando en inconsciencia en caso de una enfermedad terminal, pueden hacerlo escrito a través de un papel que se escribe en las instituciones, en las oficinas de atención al usuario de todas las instituciones públicas y privadas. Todas tienen que tener ese documento y es la expresión de la voluntad de la persona que dice: yo no quiero que me hagan tal cosa en tal circunstancia. No podemos prever todo, podemos prever alguna cosa, pero creemos que es un paso adelante importante para la toma de la conciencia de que la persona tiene sus derechos hasta después de un estado de inconsciencia. Ley de voluntad anticipada que creo que todos debemos esparcirla, hacerla conocer, porque la gente no la conoce mayoritariamente. Yo he tenido 1000 oportunidades hace pocos días en una casa de una gente amiga, nadie conocía, y cuando les mencioné lo que era, quedaron azorados con que existía eso, no tenían la menor idea. Y ya enseguida, yo creo que al otro día fueron muchos a la oficina de atención al usuario a escribirse. Es decir, es un paso adelante en el respeto a la conciencia de la persona. Por eso creo que vale la pena conocerlos todos y más en este ambiente. Bien, sigue Milka, por favor. Si le pasan un micrófono a Milka. Yo quiero ponderar la de la licenciada María Rosa Fernández, referida a ética y gestión del cuerpo, porque además fue en un lenguaje y desde una posición un poco distinta a la que nosotros los médicos estamos acostumbrados. Entonces, en un ámbito donde hablamos tanto de interdisciplinariedad y donde hablamos tanto de escucharnos, digamos, en distintos idiomas y en distintos lenguajes, quiero agradecer su participación muy especialmente. Pero mi pregunta va referida a la doctora María José Viega y tiene que ver con que acá obviamente hablamos todo el tiempo de bioética, pero lo legal subyace y el instrumento legal siempre ayuda, ¿verdad? O es un elemento príncipe para que determinados elementos prosperen o no en una sociedad. Entonces usted habló de la ley de protección de datos. Yo no me voy a referir al tema de investigación, al cual mañana justamente hay una mesa para eso, sino a la práctica en nuestro medio, en donde, por ejemplo, las empresas de asistencia médica contratan servicios a terceros, ¿no? Voy a poner un ejemplo sencillo y que lo viví. Contratan un servicio, un seguro, contrata un servicio a tercero. Cuando van a pedir para facturar el servicio que prestan, no solamente piden la lista de los pacientes que se estudiaron en ese lugar especializado donde fueron enviados, sino los resultados de los estudios que... Entonces, si en el lugar se conoce esta ley de protección de datos, se le dice: no, señor, nosotros no le vamos a dar los resultados, sino que solamente le vamos a pasar la nómina para que usted abone el estudio que tiene que... Bueno, eso que parece una cosa tan sencilla para el que conoce, en realidad todos los días se viola permanentemente, porque ni en la institución que contrata ni en la institución contratante nadie conoce nada, y a la hora de generar estas tercerizaciones, porque una cosa es pasar el resultado y que la institución que contrata obviamente se va a tener que apropiar de ese resultado y cautelarlo, pero en el contexto de una historia clínica. Y otra cosa es que llegue un listado de resultados a la contaduría de una institución, en donde obviamente no van a estar preservados una serie de elementos. Entonces, quiero simplemente poner como un ejemplo, ¿no?, de lo que pasa todos los días, y por un lado está la ley de protección, y sin ir a planteos mucho más como los proyectos de investigación y otras cosas, que están todo el día en la práctica, y que en realidad las instituciones hacen ojos ciegos, y cuando en algún momento se plantea, claro, nadie va a ir
a judicializar esto, pero se generan unos conflictos brutales y alguien dice, no, mire, en realidad esto tiene que ser así, y porque hay un desconocimiento brutal y porque además no hay una instancia para gestionar la aclaración de estos aspectos. Dos aclaraciones. Una es que cuando yo me referí a las responsabilidades, hablé de dos figuras, de la del propietario de la base de datos y del encargado de tratamiento. Cuando una empresa o una institución subcontrata, que puede subcontratar desde la gestión del banco de datos, ¿verdad?, hasta un servicio puntual. En ese caso, el responsable del tratamiento y el propietario son solidariamente responsables por el tratamiento de esos datos. O sea, sí está permitida la cesión en esos casos cuando voy a realizar un contrato con un tercero, pero obviamente en ese contrato tiene que estar consignada la confidencialidad y aunque en el contrato no lo esté, ambos van a ser responsables porque la ley así lo establece. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la ley establece, yo lo mencioné al pasar, un órgano de control, que es la unidad reguladora y de control de datos personales, que tiene una instancia de contralor administrativo, sin necesidad de ir frente a un caso de un mal tratamiento o de un tratamiento sospechoso, o cuando nos llaman a casa para ofrecernos cualquier tipo de cosa a las 10 de la noche. Bueno, nosotros tenemos la opción de hacer una denuncia en sede administrativa, que incluso la podemos hacer a través de un sitio web, que es www.datospersonales.gov.uy, y la administración, o sea, este organismo de control va a formar un expediente, va a gestionar la denuncia y eventualmente puede llegar a sancionar a la empresa. La ley le otorga a la unidad de protección de datos un abanico de posibilidades que van desde el apercibimiento hasta las multas. Y esto funciona bien, y bueno, y ahí no necesitamos contratar abogado, y estamos hablando de determinados plazos razonables de esa gestión. Cuando tenemos una urgencia, porque necesitamos que una información se elimine de la web, porque necesitamos que una información se nos entregue con prontitud, ahí sí vamos a ir a la acción de habeas data judicial, porque bueno, es la que nos va a asegurar que vamos a tener un resultado rápido. Pero para el otro tipo de denuncias de lo cotidiano, la instancia administrativa es muy eficaz. Yuba. Primero Yuba, bueno. Después Bueno, primero felicitar a todos los integrantes de la mesa y me voy a abstener de hacer comentarios porque tengo dos preguntas. Una para María José Viega, que dejó ahí picando un interés cuando dijo lo de la grabación de una conversación telefónica. Impactante, porque uno pensaba que era el registro del número, pero claro, es la biometría de la voz. Muy interesante. Pero me quería preguntar justamente si hay algo en las disposiciones legales de nuestro país con respecto a cuando las personas ingenuamente, y lo digo ingenuamente así en el sentido de naif, colocan datos biométricos suyos, por ejemplo de fitness, de las carreras que hacen, o hasta de sus hijos cuando le toman la temperatura, por ejemplo, en la nube. Cuando eligen una base de datos así, ingenuamente, y ahí van porque se la ofrecen en una aplicación y colocan datos personales, si hay algo en nuestra ley que los proteja, ¿no? Bueno, tenemos un tema en cuanto al desconocimiento que existe del manejo de nuestros propios datos. Nosotros somos los primeros custodios de nuestros datos y cuando damos el consentimiento, ¿verdad?, estamos habilitando, ¿no?, a que se procesen esos datos o incluso se cedan. Yo los invito a que lean los términos y condiciones antes de decir acepto. Incluso con las tarjetas de metros, puntos, millas que hay en el mercado, porque yo trabajé durante muchos años con la unidad, si bien desde AGESIC, pero asesorando jurídicamente a la unidad de protección de datos,
Y una de las cosas que se planteaban en las denuncias es que muchas veces las personas denuncian porque la llamaron de una institución o de una empresa crediticia o le ofrecen una tarjeta una tarjeta de crédito con la cual no tienen ninguna vinculación, pero cuando se le da vista para que presente descargos a esa empresa dice, ah, pero a mí me lo dio Hábitat, por dar un ejemplo, porque Hábitat, cuando nosotros firmamos estos términos y condiciones, Hábitat, los shopping, Farmacar, bueno, todas las tarjetas de millas, puntos, todo lo que existe, tienen unos términos y condiciones donde nosotros ponemos nuestros datos personales y donde nosotros estamos aceptando el tratamiento por la empresa y la cesión de datos. ¿Ah? Y como estamos hablando de que es algo que es voluntario, porque no es lo mismo aceptar términos y condiciones para tener acceso a un determinado tratamiento o para adquirir algo, que para algo que podemos vivir sin ello, por decirlo de alguna forma, como es una tarjeta de puntos o millas. Los datos personales son la moneda de oro del siglo XXI. Nada es gratis. Cuando nosotros damos nuestros datos, estamos pagando con nuestros datos. Entonces, esa falta de conciencia de parte de todos nosotros de esa autorización de datos, bueno, es lo que dificulta a veces, porque sí, cuando di el consentimiento, lo puedo revocar, ¿verdad? Puedo revocarlo, tengo esa herramienta, pero si ya lo di para determinado tratamiento, bueno, no lo podrán seguir tratando, pero hasta ese momento ese tratamiento fue lícito. Se ha discutido en los foros internacionales, sí, porque el derecho a la protección, el derecho a la intimidad, está mal llamado protección de datos personales, porque lo que se protege no es el dato, lo que se protege es nuestra intimidad y nuestra privacidad. Entonces, de hecho, la ley 18331, el primer artículo, remite al artículo 72 de la Constitución y dice, esto es un derecho humano. Entonces se ha discutido en los foros internacionales si esta herramienta del consentimiento, qué tan válida es cuando en realidad nosotros estamos cediendo, ya sea a título gratuito o a título oneroso, estamos cediendo algo que hace a nuestra personalidad. Nosotros no podemos enajenar nuestra libertad, ¿verdad? O sea, hay determinados derechos que son inherentes a nosotros y por lo tanto no podemos hacer esa cesión. Y se ha discutido, pero evidentemente el tratamiento, recabar y tratar datos personales hace a esta sociedad de la información en la que vivimos y por tanto es necesario contar con una herramienta que, bueno, de alguna forma habilite esa recolección y ese tratamiento. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta más a María Rosa? ¿Hay tiempo? Quería preguntarte cuál es tu opinión con respecto a la gestión del cuerpo en momentos actuales en que en forma muy beneficente se reciben toda clase de injerencias en el cuerpo en forma de implantes, en forma de prótesis que facilitan la vida, permiten mejorar la salud y a la vez la demanda enorme que existe desde el punto de vista de modificar el cuerpo por estética, por distintas situaciones que van desde la ortorexia, por ejemplo, no solo la cirugía estética. Quería oírte un poco a ese respecto. Terminé. Bueno, un poco, yo decía esto del cuerpo como mercancía, como valor de uso, como valor de cambio, ¿no? Y estas cuestiones de intervenciones extremas también, ¿no? Que terminan, por eso yo hablaba de que el cuerpo no tiene que ver solo con el organismo, ¿no? Que tiene que ver con más allá, con algo que trasciende, que tiene que ver con representaciones sociales también, de que hace a determinada estética también, ¿no? Imperante. No me refiero en esto a los trasplantes, estoy hablando más que nada de las cirugías llevadas al extremo, las prótesis, hasta el punto de que la persona deforma, entre comillas, o tergiversa su propia identidad para llegar a ser aquello que es el modelo de lo bello, de la felicidad, del éxito y que nunca termina a ser alcanzado, ¿no? Porque bueno, es una imagen de un grado de perfección
entre comillas voy a decir eso, que en realidad requiere que siempre se sigan haciendo nuevas intervenciones estéticas, ¿no? Que terminan siendo, bueno, formas de pérdidas de la identidad, porque uniendo un poco con lo que aparecía en relación a los datos, ¿no? Evidentemente que la principal herramienta del poder hegemónico actualmente es tratar de borrar las identidades de los sujetos, ¿no? Y apoderarse de lo que conforma su idiosincrasia, su identidad, porque bueno, es el capital fundamental, ¿no? Vivimos en una época de capital líquido financiero. Ese es el mundo en el que vivimos. Capital líquido financiero. Circula sin que sepamos por dónde. Hay venas, las venas abiertas de América Latina, en realidad el capital líquido financiero está por ahí y los bancos de datos son el principal capital que les estamos cediendo a estas organizaciones que monopolizan y que mercantilizan nuestros datos para obtener beneficios de algunos poquitos privilegiados que después generan desechos, ¿no? Porque bueno, las industrias farmacológicas, ¿no? Yo creo que por ahí también. Por eso esta cuestión de bueno, los trasplantes de órganos, que sin duda constituyen un progreso significativo, ¿no? Para el progreso de la humanidad, para mejorar condiciones de vida, lo mismo la reproducción asistida, ¿no? Porque bueno, los psicólogos trabajamos, o por lo menos algunos psicólogos trabajamos en equipos interdisciplinarios donde bueno, yo he tenido que aprender el lenguaje de la medicina y de lo biomédico, pensando en lo que decía la compañera, ¿no? Que hoy yo he tenido que aprender el lenguaje para poder acompañar procesos de algunos pacientes en sus propios sufrimientos, ¿no? Tratar de entender de qué me estaban hablando cuando se referían a una cirugía cardíaca determinada, cuando tienen una enfermedad celíaca, qué implica en un niño una diabetes, etcétera, ¿no? Cuándo hay que recurrir a un trasplante de órganos y eso constituye realmente una necesidad, o bueno, cuando surgen estas otras cirugías que también he visto o he estado en situaciones en donde la persona no puede tolerar el duelar que su cuerpo quizás no es eso que está instalado como una representación de lo estéticamente bello de una determinada modelización, ¿no? De nuestra sociedad. No sé si contesté, pero me fui por la rama y podemos continuar por ahí. Bueno, la primera es una pregunta sin respuesta, pero que es... sirve para pensar. Sí, sirve para pensar. Es una pregunta que todos los días me hago, digo, ¿por qué gente de la parte asistencial, sea médico, enfermera y todo lo que pueden hacer investigación clínica, seria y ética, seguimos haciendo investigación en este país cuando no tenemos financiación, las trabas burocráticas son enormes, le quitamos tiempo a nuestra familia y bueno, es un poco la pregunta que nos hacemos todos los días muchas personas con ese grado de frustración. Por suerte hay algún brote verde como el ANI que da 5 financiaciones por año y se presentan más o menos 100. Y esto nació el año pasado y bueno, estamos encantados, pero son 5 de 100, digamos, ¿no? Una pregunta que todos los días uno se hace como investigador y como clínico, bueno, esa la dejo abierta porque realmente es muy frustrante tratar de hacer investigación seria y éticamente obviamente correcta en este país. La segunda es una gran preocupación para la doctora, el tema del consentimiento informado que uno siempre trata de mejorar y aprender y más de uno que está también en la otra parte, en la parte más de la parte de comités científicos de ética, es los estudios retrospectivos y los registros. Y mucha de la investigación que a veces uno hace para aprender cosas que han pasado o enfermedades de no mucha prevalencia, uno va para atrás, va a los registros o va a las historias clínicas y es una información a veces relevante y son preguntas a veces muy importantes para la vida cotidiana, en la clínica cotidiana. Es muy difícil si se solicita consentimiento informado cuando uno va para atrás en esas historias o en un registro que uno quiere analizar un incidente de algún tipo de medicamento, es conseguir consentimiento. Por lo tanto, ese tipo de investigación, que es una de las que más se está haciendo en este país porque es la que es más viable desde el punto de vista de tiempo, porque no vamos hacia adelante si no podemos tomarnos el tiempo hacia atrás. Mi pregunta es esa, los estudios retrospectivos,
obviamente con la anonimización, que eso está fuera de duda, y los estudios sobre registros ya hechos, ¿necesitan consentimiento informado según la nueva ley? Porque sé que hay un decreto que está abolido o qué. Sí, el manejo de la información, el manejo de datos personales, siempre va a requerir consentimiento, salvo que anonimice los datos. Eso está especialmente establecido como excepción al consentimiento en la Ley de Protección de Datos. Déjame ver. Dice, referente a la comunicación de datos, el artículo 17, el literal C, dice: cuando se trate de datos, el consentimiento previo no será necesario cuando se trate de datos personales relativos a la salud y sea necesaria su comunicación por razones sanitarias, de emergencia o para la realización de estudios epidemiológicos, preservando la identidad de los titulares de los datos mediante mecanismos de disociación adecuados cuando ello sea pertinente. Claro, o sea que si lo que anonimiza, nos tenemos que asegurar siempre es la anonimización de los datos. No, porque así sería viable, uno asegura eso y puede hacer, porque si no, ir a buscar un consentimiento informado es muy difícil, digamos, ¿no? Es muy difícil porque muchas veces no está el teléfono, es bastante difícil. Voy a hacer una intervención, disculpen. Voy a hacer una intervención con respecto a esto particular. ¿Qué pasa con los estudios epidemiológicos? O sea, para los que no me conocen, yo trabajo en el Centro Nacional de Referencia para Enfermedades Raras y Defectos Congénitos. Por ser raras, son muy poco frecuentes. Y también se necesitan hacer estudios epidemiológicos porque así dejan de ser raras. Pero el problema es que son fácilmente identificables. Tenemos compañeras acá que trabajan en el mismo lugar y formamos parte del Comité de Bioética, y el problema que tenemos es que, por ejemplo, hay un paciente en el país y entonces hay que hacer estudios epidemiológicos internacionales. Entonces es muy difícil porque, es más, me acuerdo de una actividad que tuvimos hace unos cuantos años en el Pereira Rosell, donde vino Azucena Couceiro, bioticista española, y en el entreacto se apagó la computadora como aquí y yo vi una carpetita que tenía la sigla de un síndrome que había habido uno en el país y había fallecido. Y me acerqué y le pregunté: profesora, me dice, sí, ese es el caso que vamos a tratar. Le digo, perdón, pero ¿es un caso uruguayo? Me dice, sí. Le digo, es el único que hubo. Es un paciente de nuestra institución que estuvo en un CTI. Ah, pero que me lo dio fulanito. Sí, me lo dio fulanito, pero fulanito trabajaba en un CTI, le dio el caso nunca se había preguntado a los padres, no sabía la institución originaria que éramos nosotros, y se presentó. La pobre profesora Couceiro se quería matar, porque venía a dar clases de ética y iba a presentar un caso del único caso que había habido en el país, y cuando estamos recibiendo los casos, yo participo de varios equipos, en uno de ellos el equipo de recepción de la institución, donde se nos mandan todas las historias, ¿no? De pronto buscamos la prevalencia y la incidencia de la enfermedad y hay uno cada 30 millones de habitantes. Nosotros somos 3 y tenemos uno, y entonces es muy fácilmente identificable, y entonces se requieren epidemiologías internacionales. Sí, les tengo malas noticias, porque a nivel internacional, cuando estamos hablando de transferencias internacionales de datos, tenemos que tener en cuenta, hoy se hablaba también del tema de la nube, tenemos que tener en cuenta de a qué país van los datos. ¿Y a qué institución? Sí, pero como rasgo general el país, porque tenemos países adecuados en protección de datos y países que no lo son. Cuando el país no es adecuado en protección de datos, yo únicamente voy a poder transferir el dato si tengo el consentimiento. Si no, no voy a poder hacer nunca una transferencia. Países adecuados, la Unión Europea, que Uruguay es un país adecuado para la Unión Europea, con lo cual nosotros estamos en una situación de privilegio en América Latina. Los únicos países de América Latina adecuados son Argentina y Uruguay. Tenemos una declaración de adecuación. Uruguay también es parte de la Convención 108, que es el convenio de Estrasburgo. Fue el primer país fuera de la Unión Europea invitado a ratificar la convención, que es una convención europea. Y todos estos son herramientas, digamos, ese es el lado positivo.
Uruguay ha trabajado mucho en el tema y tenemos herramientas de cooperación a nivel internacional, con lo cual nosotros, la unidad de protección de datos se puede comunicar con cualquiera de los organismos de control de los distintos países adecuados y pedir cooperación internacional. Eso facilita. Uruguay ha recibido tanto de la autoridad francesa como de la autoridad española asesoramiento y cooperación para determinados procedimientos, o sea que la cooperación a nivel internacional funciona. Pero sí tenemos que tener en cuenta lo mismo la nube. Si la nube se encuentra alojada en un país adecuado, bueno, vamos a poder subir los datos a la nube. Si la nube no está en un país adecuado, entonces esa nube no la vamos a poder usar. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en la contratación de la nube es justamente que nos aseguren que la información va a estar alojada en un servidor de determinado país, porque la nube no es otra cosa que eso, es un servidor ubicado en un determinado país. Entonces de eso nos tenemos que asegurar contractualmente. Bien, gracias. Como ejemplo podemos tomar la pesquisa neonatal, que es una meta nacional, y la misma institución donde trabajamos es que procesa los datos de todo el país, y en realidad a los padres no se les pide un consentimiento para hacer la pesquisa del niño. Le dicen, vengan a pincharte el taloncito y te voy a sacar una gotita. Bárbaros, le saca la gotita, pero esa gotita a su vez después no se desecha la muestra, se guarda. Hemos creado un biobanco y en general esa muestra tiene una parte beneficiosa, y es que en el futuro, si ese niño necesita hacer un segundo estudio, esa muestra sigue estando y se puede hacer un segundo estudio si el niño lo necesita. Pero también puede pasar que se quieran seguir estudiando cosas y se usen esas muestras como material para investigar otras cosas que no son que tienen nada que ver con la pesquisa neonatal, pero que son material biológico. ¿Sí? Entonces, esta es una parte, porque en realidad no se les pide consentimiento ni siquiera para pincharle el talón. Si un padre dijera, no, yo no quiero, se ve en un problema además. Esa es una. La otra es, también trabajando en esta institución que tiene agencias en toda la República. Los pacientes del interior muchas veces necesitan mandar los datos a Montevideo y son transferidos por escáner por funcionarios administrativos de las sucursales, o sea que no son funcionarios del equipo de salud. Entonces, también ahí tenemos un problema. Y otro es el tema de los WhatsApp médicos. En todos lados hay un WhatsApp de pediatras, un WhatsApp de tal cosa, un WhatsApp de tal otra. Entonces, por ejemplo, mando paciente con tales características, no sé qué, a ver, antes mandábamos el paciente con un papelito que decía que lo mandábamos. O sea, ¿por qué tenemos que pasar por WhatsApp? Bueno, para el caso de los biobancos, sí se necesita consentimiento. Para la pesquisa se necesitaría un consentimiento. Sí, un consentimiento de la 18335. O sea, el consentimiento, sí, para procedimiento médico. Porque, y sí de la 18331 para almacenar esa información y mantenerla, porque ahí yo tendría que determinar el consentimiento que decíamos es libre, previo, expreso, informado y documentado, que dijimos las 5 características del consentimiento informado. Bueno, justamente lo que tengo que informar es la finalidad. Si yo voy a guardar esa muestra y la voy a almacenar, tienen que saberlo, y tienen que saber que, bueno, que el día de mañana tienen esa herramienta, porque también es una herramienta. Porque ahí se crea otro problema. Dentro de 5 años, toman esa muestra para estudiar otra cosa, y un buen día llaman a la casa y le dicen, señora, ¿sabe que su hijo tiene genéticamente la posibilidad de desarrollar tal enfermedad? Hola. ¿De dónde lo sacó? Yo tengo un hijo sano. No está fácil, no se puede hacer. Esa era una, la otra era la transmisión de datos por funcionarios administrativos de la institución, pero que no. Bueno, eso es un problema de seguridad de la información. O sea, la confidencialidad está dada, está garantizada no solamente por el tratamiento de los datos personales, sino que un componente fundamental es la seguridad. Y dentro de la seguridad, los niveles de acceso. ¿Quién tiene derecho a acceder a qué tipo de información? Entonces, bueno, eso es un tema de seguridad, de implementar seguridad dentro del... Dentro del mismo tema, te hablo de las certificaciones médicas. La boleta de certificaciones médicas no hemos logrado convencer a la institución que la parte donde está el diagnóstico tiene que no ser autocopiante. Bien.
porque son 3 vías, una se la queda al paciente, la otra se la queda en la institución y la otra va al lugar de trabajo. Entonces, bueno, pongamos que la institución de salud lo sepa, pongamos que el paciente lo sepa, pero la institución, el de trabajo no tiene por qué saberlo. Y eso, seguimos teniendo ese problema. Sí, eso es así, no tiene por qué saberlo. O sea, la certificación médica que se le entrega al paciente no debería tener, en realidad, el motivo. ¿WhatsApp? WhatsApp, con todo, ahora nos dicen que los datos están encriptados, ¿verdad? Ahora, la encriptación lo que nos asegura es la transmisión, pero no nos asegura. WhatsApp es una empresa extranjera, está en un país donde, bueno, ahora la Unión Europea está evaluando si el nuevo sistema de protección de datos, hasta hace un par de años existía lo que se llamaba puerto seguro, el Safe Harbor en Estados Unidos vinculado a la protección de datos. Estados Unidos no conceptualiza a la protección de datos como un derecho humano, sino que es un derecho del consumidor. Por lo tanto, las empresas tienen que inscribirse y lo que se comprometen es a respetar en las transacciones, digamos, proteger los datos personales que circulen en el marco de la transacción. Puerto seguro fue considerado no muy seguro, con lo cual ahora funciona otro sistema que se llama el Privacy Shield, que es como un paraguas, que funciona bajo los mismos principios que funcionaba el Safe Harbor. Y la Unión Europea ahora lo que está haciendo es, bueno, una serie de encuestas y, bueno, todo un proceso para ver qué tan seguro y qué tanto ha mejorado ese pasaje del Safe Harbor al Privacy Shield. Pero como empresa norteamericana tenemos la dificultad, ¿verdad?, de tener acceso, de si necesitamos un procedimiento, de que nada nos asegura de que esa información no sea guardada. Es lo mismo que los buscadores. Nosotros podemos borrar el historial, ¿verdad?, y que no aparezca, pero nada nos asegura que exactamente, que la empresa continúe teniendo toda esa información, y bueno, y esa información que procesa y que nos perfila, ¿verdad?, porque ese es el objetivo, tener un perfil de nosotros lo más cercano posible, lo más preciso, para ver qué tipo de productos, servicios o incluso hasta tendencias políticas nos pueden ofrecer. Y la última mía es un comentario acerca del tema de las voluntades anticipadas. Quienes trabajamos en cuidados paliativos, creo que deberíamos hacer, o sea, se debería hacer más a nivel nacional, de pronto a punto de partida de la comisión, una difusión de este tema, porque realmente eso que hoy comentaron, tú mismo dijiste, fui a una reunión y nadie sabía, bueno, es realmente desconocimiento total de la gente. Y uno ir desde cuidados paliativos a plantearle a alguien, sobre todo cuando nosotros planteamos los cuidados paliativos no en la fase terminal de la vida, sino con una nueva visión en la cual se pide que las personas que tienen enfermedades raras y defectos congénitos empiecen a ser acompañados en ese proceso que podrá ser mejor o peor desde el diagnóstico. Es difícil caer en determinado momento a decirle, mire, ¿sabe que existen las voluntades anticipadas? Es muy difícil. Entonces tendría que haber mayor difusión para que pudiera ser conocido por la población, más allá de que nosotros lo hagamos y tal, pero digo, como que tendría que estar más difundido, ¿no? Y la otra cosa es que si bien en la ley de voluntades anticipadas habla de los menores, tenemos menores cercanos, o sea, menores de 15, 16, 17 años que tienen de pronto una enfermedad fibroquística, que requieren un trasplante pulmonar, que no se hace en el Uruguay, se hace en la Argentina. Entonces, es muy complejo y muchos de ellos deberían poder tener acceso, lo dije mal, a esta opción, porque digo, de hecho, las voluntades anticipadas no es algo que alguien pueda hacer por otro. Entonces, son pacientes que de pronto manifiestan sus voluntades y no puede quedar escrito en ningún lado, porque como son menores, no sirven como documento. Entonces, es algo que también tenemos que pensar. Digo, esto también, como tú, no tiene respuesta, lo dejo como para pienso. Seguía Ricardo. ¿Quién es dueño del micrófono? Perdón. Yo que quería felicitar
los 4 expositores, que fueron realmente muy buenas las exposiciones. Y quería, algunas de las preguntas ya fue contestada, porque la doctora Rotondo había hecho una pregunta a la doctora Viega que no me había quedado clara la respuesta, pero después la pregunta que hizo Nicolás me aclaró su respuesta perfectamente el punto, con lo cual, bueno, me parece que es algo ya laudado en la ley, con lo cual a nosotros también nos da que evaluamos muchos estudios y protocolos de investigación. Este artículo de la ley nos da una tranquilidad en cuanto a cómo procesar esos estudios epidemiológicos, y bueno, así que era la misma pregunta que hizo Nicolás. Creo que el punto que planteaba Verónica con respecto a las enfermedades raras, y que puede ser una sola persona en todo el país y muy identificable, me parece que es algo diferente. Algo diferente, ¿por qué? Porque Nicolás de repente se refiere a 100 pacientes y anda a buscar el consentimiento informado de 100 pacientes o de 100 personas cuyas historias están ahí. De repente más de la mitad ya están muertos, con lo cual complica aún más. Bueno, eso obviamente que está contemplado en la ley. Lo de enfermedades raras, yo creo que hay una posibilidad mucho más. No, mirá que yo tengo claro que está bien, es fácil conseguir el consentimiento. Mi problema era cómo se congenia con las normativas internacionales. Bueno, claro, pero digo, a lo que me refiero, que en ese caso, obviamente que yo exigiría que se solicite el consentimiento informado. Además, debe ser muy fácil de conseguir por múltiples razones. Esté viva la persona o esté muerta, porque ha habido en ese tipo de casos, además, un contacto muy próximo. Y bueno, o sea que yo creo que en ese caso, si yo tuviera que evaluarlo, yo diría sí, pídase. No hay motivo por el cual no hacerlo. Bien. Tengo varias cosas más, pero quería hacer algún comentario sobre la presentación de Raúl, que fue prácticamente como una clase magistral que la deberían dar todos los días en la Facultad de Medicina, en la Escuela de Graduados, en los centros de tratamiento intensivos, porque eso que plantea Raúl, y que me consta que en su práctica diaria él siempre lo ha hecho en la manera en que lo plantea ahí, en lo que uno ha tenido como experiencias personales, familiares, de amistades, de una cantidad de situaciones, hay muchas de las cosas que están muy lejos de ser cumplidas en la práctica habitual, por varias razones. Las situaciones que plantea Raúl, obviamente, son, sobre todo, él lo ve de repente más como intensivista, y en los centros de tratamiento intensivo, por lo general, todos los días es alguien diferente que da el informe. Los informes son muy variados y dependen de cada una de las personas. No hay un contacto que se va haciendo progresivo con el paciente y los familiares.
Y realmente esa situación no es sencilla de hacer, porque yo creo que aún cambiando los interlocutores, porque ahí dependen de qué centro sea, pero hacen guardias de 6, de 8, de 12, de 24 horas, entonces, bueno, pueden cambiar muchísimo. Pero si las cosas se hacen bien y teniendo una ética adecuada, bueno, más o menos se puede hacer, pero no es lo que pasa habitualmente. Digo, lo quería comentar porque me parece que eso que tú mostraste ahí se le debería meter en la cabeza a todos quienes hacen la práctica médica en etapas finales de la vida, porque la experiencia muestra que no es así. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Ahora, es importante, sin duda, pero ahí hay aspectos formativos y hay un aspecto clave que es la mala organización del trabajo médico. Que hay algunas líneas de trabajo que posiblemente lo mejoren, pero es un ingrediente que conspira. Después de Ricardo está María Inés, después estás tú y después último estás tú. Perdón, yo diría, como miembro del comité de organización del evento, que el último será Nicolás. Miriam pidió... Y ahí cerramos la lista. Entonces, María Inés. Yo lo único que quería decir, y era vinculado porque hoy no iba a intervenir, pero ahora se volvió a tocar el tema del doctor que había planteado el tema del final de la vida. Y yo quería decir, como enfermera de cuidado intensivo que trabajé 20 años, la importancia que tiene, si bien lo resaltó el doctor, enfermería, porque no solo para el cuidado del paciente, sino para la atención a la familia, que es muy importante. Y es muy importante vinculado a todo el proceso que está viviendo la familia por las distintas circunstancias, y cada cual sabe que de repente todos pasamos por situaciones, y la atención a la familia es tan importante como la atención al paciente. Y en la información, por lo menos yo trabajé hace muchos años, o sea, dejé de trabajar hace muchos años, pero se había instrumentado que la información, en donde yo trabajaba, la daba el coordinador y siempre la misma persona, porque las personas recibían informaciones muy heterogéneas a lo largo de los días por esa rotación de la visita médica de uno cada 24 horas. Y una anécdota fue con un paciente que el médico llamó, a ver cómo era, porque me acuerdo y parece que fue elaborada, pero fue real, llamó pacientes de Melo, familiares de Melo, salió a la puerta del CTI y dijo, familiares de Melo. Entonces vinieron todos de la ciudad de Melo, y Melo era el apellido del paciente. El médico empieza a hablar y la familia se empezó a abrir los ojos grandes porque decía, no, porque ya está, ya paró, lo reanimamos, no sé cuánto, y el familiar era una muchacha joven. Entonces el médico se descompensó, empezó los gritos, Inés, no sé cuánto. Entonces me acerco, digo, ¿pero qué pasa? No sé, llamé a los familiares, digo, pero a ver, ¿ustedes quiénes son? Digo, como que esa cuestión, nosotros somos de Melo, bueno, pero familiares del paciente Melo, o sea, que hay toda una cuestión ahí, que muchas veces la enfermera conoce a los pacientes. Entonces el médico ese, me acuerdo que pasaba visita, decía, yo quiero que vengas y estés cuando doy la información, porque claro, no lo conoce, a veces viene un familiar, a veces viene otro, y como que me parece que esa contribución y ese vínculo también tiene que ver con ese desasosiego, porque se generó un malestar con la ansiedad de la gente bien importante. Entonces creo que la enfermera conoce a todos los familiares, el que viene de tarde, el que viene de noche, el que viene, ¿no? Y puede contribuir a disipar esa cuestión. Vamos. ¿Le prestan el micrófono?
Yo soy Graciela Martínez y voy a ver si entre todas las miradas que planteamos, que se plantearon, alguna cosa que quería tomar respecto a lo que es la manipulación que se hace de nuestro cuerpo, tanto desde algún modelo hegemónico como en nosotros mismos, desde la atención médica que hacemos, ¿no? Y quería colocar algunas cosas, porque tú planteaste algunos elementos y me parece importantísimo lo que planteabas, o quiero jerarquizar lo que planteabas de los adolescentes y de la hiperestimulación y de ese nivel de ansiedad que el sistema, el consumo y eso nos lleva a todos, esa ansiedad a veces que pasada de más y que lleva también a cosas depresivas, porque obviamente no podemos alcanzar todo eso que tan maravilloso que hace la felicidad, ¿no? Y toda esa cosa linda que te muestra, y cómo eso impacta en lo que he llamado salud mental, ¿no? Y lo traigo no solamente porque tenemos la ley hace poco votada, sino porque la vida me ha llevado a trabajar en lo que se llama hospitales, asilos, vamos a decir, de gente abandonada, ¿no? Que se supone que son hospitales psiquiátricos. Y eso en realidad retoma todo lo que alguna vez leímos, y tú traías algunos autores de lo que es la locura y lo que es el diferente, y cómo actuó tradicionalmente la sociedad, ¿no? Yo creo que todos veríamos horrible si la gente consulta y se interna en un hospital de diabéticos o de SIDA, pero no nos llama tanto la atención que la gente esté en hospitales psiquiátricos, donde además hay toda una estigmatización, toda una cantidad de cosas que no las voy a extender acá, pero también me lleva a lo que también uno ha trabajado mucho, que es en el consentimiento informado, ¿no? Nosotros ya damos por hecho que el padecimiento psiquiátrico incapacita a las personas y las vuelve incompetente, por lo cual no se le pregunta absolutamente nada. Desde la medicación que toman, que le lleva hasta tener determinadas cuestiones en su cuerpo, de rigideces, de tics, de cuestiones. Digo en medicación psiquiátrica, pero hay en otras, ¿no? Que nos dan sueño, que nos dan impotencia, o que nos dan, yo qué sé, tos persistente, que son de distintas esferas, ¿no? Y sistemas. Que eso, como que, hay una posición desde lo que es, ¿no? El saber médico hegemónico, al cual pertenezco, que nos lleva a todo eso, y que ahí que me parece que se plantea el conflicto ético. A veces yo lo vivo como dilema ético, porque realmente no consideramos al que está enfrente como el otro, sino es como una prolongación o un sujeto de estudio o de intervención. Entonces nos olvidamos de lo que son los derechos, pero en las cosas mínimas. Tú hablabas de la ley, la 18.335. ¿Quién la controla? Acá se habló de los controles, de que existan los comités. ¿Quién controla? Que sepa qué médico te está tratando. Entonces, sin embargo, sé toda tu vida, porque sé cómo te llama, qué edad tenés, que sufrí, te pregunto todo. En algún momento la gente sabe quién lo trata, por qué lo tratan, por qué. Bueno, no hablemos todo lo que ya sabemos. También quería colocar acá en esto, yendo a lo que es desde la singularidad de a veces los pacientes que tenemos, o sea, el paciente diabético no son todos los mismos, el paciente psiquiátrico no son todos los mismos. Hay un término que se usa o se ha trabajado mucho a nivel de lo que es la adolescencia, ¿no? La autonomía progresiva. Pues pasa lo mismo con los distintos tipos de retardos, son todos pacientes psiquiátricos, pero las capacidades son distintas. Lo mismo todos los psicóticos, todos los neuróticos, los duales, porque ahí no nos escapamos ninguno, aunque no estemos internados en el Vilar de Bo, en la Chepare. Entonces, todos funcionamos en forma diferente, y hay cosas que comprendemos y hay cosas que de repente ni siquiera queremos comprender, porque nuestras concepciones, nuestra historia y todo lo demás, o esa representación de lo que somos, no nos hacen ver. Muchas veces negamos, ¿no?, el tema de la muerte o de los padecimientos. Y lo otro que quería colocar es desde lo institucional, porque me pareció muy importante, muy interesante lo que planteabas, María Inés, de los comités de ética a nivel del primer nivel de atención. Porque si hablamos que la salud es un derecho y que la salud poco tiene que ver lo que son las instituciones de atención médica en el impacto sobre la salud. La salud es otra cosa que tiene que ver con lo cotidiano, que tiene que ver con lo que el agua, que hablábamos hoy más temprano, que tiene que ver con que la gente tenga un derecho a educación, que no sé si anda Mauricio por ahí, pero es divino, porque si vos tenés a Botijas discutiendo y generando ciudadanía, bueno,
es mucho más importante que estas cosas que se hable a un buen don Pope que ya tiene la vida resuelta y que vos, ¿qué le vas a venir a decir? De que él pregunte al otro lo que tiene que hacer si es para el bien del individuo, ¿no? Que son cuestiones que se nos plantean a nosotros en la cuestión clínica, muchas veces se plantean a nivel de las direcciones de hospitales. ¿Qué hacemos con este paciente que no quiere tratarse? Bueno, pues caramba, explicarle bien todo lo que le va a pasar y dejarlo que no quiera tratarse, yo qué sé, una cosa, lo otra, llevando desde lo cuestión que es ético a la cuestión de lo legal para aquello de desentendernos. Quería un poco traer algunas de estas reflexiones porque, como siempre nos pasa, cuando discutimos estas cosas nos llevamos más preguntas y más elementos a pensar. Sí. A ver, ¿te podemos acercar un micrófono? ¿O acercarte tú al micrófono? Gracias. No, solo dos comentarios desde dos posiciones distintas. Mi nombre es Juan Gil, yo por un lado soy docente del Departamento de Métodos Cuantitativos y por otro lado soy coordinador médico de la Historia Clínica Electrónica Nacional. Y quería hacer dos comentarios. Uno, sobre la pregunta que hacían sobre los estudios retrospectivos, que ya quedó saldada de alguna forma, pero a veces metodológicamente los estudios retrospectivos tienen dos pequeños matices, no todos son iguales ni son tratados metodológicamente, tienen el mismo diseño, porque muchas veces nos basamos en la identificación retrospectiva de determinada cantidad de casos para identificarlos y para luego contactarlos y hacerle un nuevo control. Es decir que cuando lo tenemos presencialmente al paciente, sí, en ese caso, o sea, no para analizar estadísticamente la serie de todos esos pacientes, cuando no tenemos un contacto directo, pero si va a haber un nuevo contacto, evidentemente ahí sí es necesario pedirle su consentimiento porque es un nuevo abordaje. Y apoyando lo otro, es que metodológicamente también es importante el hecho de no tener que ir a buscar consentimientos hacia atrás, porque muchas veces si nosotros se eliminan pacientes por alguna razón, también metodológicamente sesga desde el punto de vista de la selección de esos pacientes y no estaríamos teniendo representativamente pacientes de esas características, porque el quitarse de un lado, o sea, al excluir algunos casos, hace que ese grupo de pacientes no sea representativo. Ese era un pequeñísimo comentario. Y el otro era con respecto al WhatsApp que se mencionó y que es muy común. Eso es una metodología de comunicación, pero como de supervivencia, porque es como que hoy por hoy no existen medios, o por lo menos se han abordado. Y yo lo digo ahora desde el punto de vista desde la GESIC, un poco desde la revisión que hemos hecho con María José. Hemos trabajado bastante en revisar muchos aspectos de este estilo. Pero solamente informar que desde el punto de vista, lo que apunta el programa Salud UI justamente y la Historia Clínica Electrónica Nacional es de crear justamente algunos mecanismos de intercambio de información y a través de mecanismos y canales seguros que apuntan a ir eliminando este tipo de intercambios no seguros o no controlados desde ese punto de vista. Era simplemente ese comentario. Bien, Nin, te devuelven el micrófono. Sobre el tema que comentó Raúl, yo creo que es fundamental el tema de la educación. Yo he trabajado en otros lugares y me han dicho, bueno, acá damos las malas noticias según los 5 o 6 pasos. Yo le digo, a mí eso nunca me lo enseñaron. Ojalá me hubieran dado una formación distinta que uno lo aprenda a los ponchazos, pero bueno, hay algún tipo de herramienta, no son la panacea, pero uno lo ordena. Y en cuanto a lo que decías, Ricardo, es fundamental el tema del sistema de trabajo para ese tipo de situaciones, digamos. Yo tengo la suerte de trabajar en el hospital público donde somos 6 coordinadores que estamos toda la mañana de alta dedicación, que vemos cada uno longitudinalmente a los pacientes, entonces la relación que tenemos con las familias es mucho más cercana y todos los días le damos el mismo informe. Y cuando uno del equipo que ve al paciente durante todos los días tiene quiere limitar el tratamiento de algún aspecto, lo reunimos en grupo y donde uno tenga una duda, se toma 24 horas y se toma 24 horas
Y si hay uno del equipo que sigue teniendo dudas, no se limite al tratamiento, no se pasa ni a hablar con la familia. Yo creo que es fundamental porque muchas veces hemos tenido sorpresas y sorpresas muy buenas de que pacientes que realmente han salido adelante pese a que el médico tratante pensaba que lo mejor para ese paciente era la alimentación de fisioterapeuta. La mirada de varias personas a la vez creo que es fundamental, más en esta situación, que vida hay una sola y cuando uno toma una decisión, es una decisión de las más fuertes que uno puede tomar. Y otra cosa que dice Raúl, cuando uno hace partícipe a la familia, que yo muchas veces hacemos generalmente partícipe a la familia de esta toma de decisiones, ojo porque a veces las familias se sienten culpables. A veces la familia dice, bueno, pero yo no quiero sentirme culpable de tomar esta decisión. Tómelo usted, doctor. Muchas veces, me ha pasado muchas veces que me dicen ese tipo de situaciones y que es lógico porque se quedan con la culpa pensando que la decisión que tomó en conjunto con el médico fue el responsable del acto y bueno, ese matiz simplemente. Nada más. Sí, gracias por ese comentario, Nicolás, porque eso es clave, yo me voy a mencionarlo. En la toma de decisiones, y eso hay que decirlo directamente a la familia, empezar, esto es una decisión médica o es una conclusión médica que se la explicamos para que ustedes la entiendan y la acompañen o no. Porque lo que tú decís es muy cierto. El sentimiento de culpa que podemos generar es brutal. Entonces, en eso el médico tiene que ser, como tú decís, absolutamente cuidadoso de distinguir lo que es la decisión médica de lo que es la toma final de decisiones, en la cual y el rol de la familia, en eso. Bueno, el último sería Miriam y yo después voy a hacer una pequeñísima cosa con respecto al cuerpo. Bueno, Nicolás. A ver, Nicolás, te contesta la... no, te quedó la pregunta esa que parece una pregunta sin respuesta, dijiste por ahí, ¿no? Y me quedé pensando en eso de por qué seguimos investigando, ¿no? En Uruguay. Y de alguna forma yo creo que, bueno, es un imperativo ético también. Tiene que ver con que la ética procedimental, discursiva, dialógica, implica pasos, implica un procedimiento. Adela Cortina lo ilustra muy bien y no se termina cuando se toma la decisión, ni cuando uno se hace responsable de las consecuencias de la decisión. Implica comunicar a la comunidad de pertenencia lo que uno produjo como conocimiento. Y ese es un imperativo ético también, y yo creo que forma parte justamente de la ética profesional, académica, el encontrar que también el comunicar, el producir conocimientos y el comunicar lo que uno produjo como conocimiento, uno no se lo puede quedar. Estos espacios, ¿no?, implican que uno tiene que poder compartir, intercambiar con otros, y yo creo que seguimos investigando más allá de las condiciones en las que se hace, con la falta de recursos o con competencias, con fondos y todo lo demás, porque realmente forma parte de la ética también el comunicar lo que uno produjo como conocimiento, ¿no? Me quedé con eso nomás. Miren. Bueno, agradecimiento a todo lo que se ha trabajado, a todas las preguntas, a todas las respuestas y al panel. Y estuve pensando si quería decir esto que voy a decir ahora y llegué a la conclusión de que sí, que lo voy a decir. Es una experiencia que viví hace muchos años. A mí siempre el tema del final de la vida para mí ha sido algo muy trascendente. Es algo que me parece tan importante como el principio de la vida y he dado algunas charlas y talleres porque siento que el final de la vida que a todos nos va a tocar es preferible vivirlo sintiéndolo y tratando de poder lograr lo que uno ha pensado que tiene que ser. Esta anécdota hace muchos años, no estaba nada de voluntad anticipada, nada de eso. Una amiga muy querida con un cáncer de mama, budista, práctica del budismo, vivía en Atlántida, vino a Montevideo y quedó en la casa de una amiga en los últimos, digamos, momentos del final de su vida. Todo el grupo que la acompañaba respetaba mucho su creencia en el budismo y su práctica del budismo. Ella estaba con morfina para no sufrimiento y llegó el médico, llamaron, ahí estaban preocupados, llamaron al médico de la mutualista que quiso sacarla de ambiente. Ella me llamó y dijo, yo no quiero perder la conciencia.
Yo llamé al médico y le dije, mire, ella tiene una práctica que la respetamos y ella no quiere perder la conciencia. Usted es una asesina, no sé. Me dijo, yo le dije, bueno, a usted le parecerá, pero esto va a ser como ella lo desea. El médico se fue, yo salí, no sé, 2 minutos, cuando vuelvo, ella había llamado a su hijo, lo había mirado a los ojos y murió. Entonces yo, voy a terminar así, que parece medio romántico, pero cada vez que he hablado de esto, yo, cuando ella falleció, fui al cuarto y le dije, gracias, querida amiga, has comprobado que se puede morir con los ojos abiertos. Le entregaste tu muerte a quien le diste la vida. Está la poesía de Neruda que dice, ¿no? Quiero morir mirando tus ojos, Matilde, ¿no? Que no es un detalle menor. Lo único que yo quería decir es que cuando hablamos de la gestión del cuerpo, también tendríamos que hablar de cuando los médicos gestionamos el cuerpo del otro poniendo traqueostomías, gastrostomías y otras omías, y cambiamos, cambiamos el cuerpo. Y a veces sin pedir permiso y sin decir agua va, ¿no? Eso me parece que es importante también tenerlo en cuenta. Bueno, muchísimas gracias a todos.